Muy bien, chicos. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con el tema de hoy, ¿sí? A ver. Muy bien. Bien, chicos. Vamos a comenzar nuestro trabajo. Sí, buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla. Ah, ya, acá. Bien. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí se puede ver, profesor. Ok, chicos, perfecto. La semana pasada hemos visto filosofía moderna y habíamos dicho en la filosofía moderna la semana pasada que era un periodo que había terminado con la Revolución Francesa. Ustedes deben de recordar esto que le hemos mencionado la semana pasada. Habíamos hablado del periodo moderno, dijimos que su tema central era el conocimiento, que la pregunta que van a intentar responderse estos autores es cómo conoce el hombre, ¿no? ¿Cómo conoce el hombre? Y en esa línea lo que vamos a ver, lo que vamos a encontrar es respuestas de diversas corrientes, hasta que digamos que el punto culmen, el punto final ya de todo el periodo moderno será la Revolución Francesa, ¿ya? La Revolución Francesa. Entonces, claro, en esa línea, cuando acaba la Edad Moderna, ¿sí? Cuando acaba la Edad Moderna en el siglo XVIII, la Edad Contemporánea comenzará para el siglo XX. Entonces, entre el final de la Edad Moderna y el inicio de la contemporánea, lo que vamos a ver, lo que vamos a tener es fundamentalmente un siglo de intervalo, un siglo de puente, un siglo de preámbulo, si queremos, ¿no? Que es el siglo XIX, ¿listo? Que es el siglo XIX. Entonces,
Vamos a rápidamente comentar lo referente al siglo XIX, ¿ya? Eh, el siglo XIX será una antesala, ¿no? Una especie de introducción al siglo XX, a la edad contemporánea, ¿sí? Y vamos a ver que es muy importante porque muchas de las corrientes posteriores van a nacer en la filosofía del siglo XIX, ¿no? Muchas corrientes posteriores del XX, de la edad contemporánea propiamente, van a surgir, se van a gestar en el siglo XIX. Sobre el siglo XIX solo hay que mencionar tres cosas. Primero, estamos hablando de un periodo en el cual vamos a encontrar tres autores, ¿ya? Hegel, Marx y Nietzsche. ¿Listo? Hay tres autores fundamentales en el siglo XIX. Hegel, Marx y Nietzsche. ¿Listo? Estos autores son sumamente representativos, son sumamente importantes. ¿Listo? Y sobre todo van a ser fundamentales en el sentido de que van a dar alcances muy importantes para el siglo XX. En el caso de Hegel, vamos a tener a uno de los últimos filósofos de la totalidad, como se le llama a este autor, ¿no? Filósofo de la totalidad. ¿Qué significa ser el filósofo de la totalidad? El último que plantea que el hombre tiene que ser capaz de pensar en el todo, ¿sí? El hombre tiene que ser capaz de pensar en el todo, ¿listo? Tiene que ser capaz de pensar en el todo. ¿Y cómo consigue esa posibilidad de pensar en el todo? Ah, por medio de la dialéctica, por medio de la dialéctica, ¿ok? Claro, ¿eso qué significa? ¿Eso qué es, no? En buen romance, digámoslo así, pues vamos a hablar de tres pasos: la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis, entendida como una afirmación. La antítesis, entendida como una negación de la afirmación. Y la síntesis como el resultado de esos dos contrarios. ¿Listo? Como resultado de esos dos contrarios. De hecho, Hegel dirá, la realidad surge de dos contrarios, ¿no? Haciendo referencia a la tesis y a la antítesis, ¿no? Esos dos contrarios. Y de allí sale la síntesis como resultado, si se quiere, ¿no? Bien, sin duda Hegel es uno de los autores más complejos que vamos a tener, ¿listo? Luego está Marx. Bueno, a Marx ustedes deben haberlo oído más, deben haberlo estudiado más, probablemente escuchado más, ¿no? Es el gran dictador, bueno, más que dictador, digámoslo así, el gran ideólogo, ¿no? Marx, que va a establecer todo su pensamiento en un principio, la lucha de clases sociales, ¿no? Eh, lo que hace Marx es fundamentalmente decirse, no puedo permitir que siga habiendo pobres, ¿no? Entonces, para que ya no haya pobres, dice, hay que desaparecer a los ricos, ¿no? Para que ya no haya pobres, hay que desaparecer a los ricos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los ricos? Dice Marx, hay que matarlos, ¿no? Hay que matarnos, hay que matarlos. Por lo tanto, todo marxismo será también violentista, ¿no? Son corrientes violentas basadas basadas en la agresión, en el hecho de exterminar, de eliminar, ¿no? Entonces, claro, son elementos importantes en ese sentido. Es- Bien, entonces les decía que Marx aparece con esa ideología, ¿no? De hay que desaparecer a los ricos, solamente podemos
digamos, alcanzar una igualdad, entre comillas, ojo, entre comillas, siempre y cuando logremos desaparecer a los ricos. ¿Y cómo hacemos para desaparecer a los ricos? Pues hay que matarlos, ¿no? El marxismo siempre y en todos los casos es violento, ¿listo? Es violento. Gracias. El marxismo siempre y en todos los casos es violento. ¿Listo? Bien, y una vez que hemos desaparecido a los ricos, una vez que hemos desaparecido a los ricos matándolos, vamos a quedarnos solo con pobres, ¿no? Entonces el siguiente paso es que los pobres lleguen al poder, ¿no? Lo que llama Marx la dictadura del proletariado, ¿no? La dictadura del proletariado. Bien, ¿y para qué quiere que el pobre llegue al poder Marx? Para que se quede en él y desde dentro comience a destruir el Estado, ¿no? La destrucción del Estado es, sin duda, el gran objetivo del marxismo, ¿no? Destruir todo aparato gubernamental, destruir todo sistema de control, ¿no? Que al final vendría a ser muy dañino, ¿no? Muy perjudicial. Bueno, muy bien. Siguiente, vamos a, por último, hablar de Nietzsche, ¿no? En el caso de Nietzsche, vamos a tener a un autor que va a proponer ya este famoso concepto del ateísmo, ¿no? Tengan en cuenta que la discusión por el ateísmo aparecerá con, la cuestión del ateísmo aparecerá con el siglo XIX, ¿sí? Antes del XIX no era un aspecto claramente identificado, de hecho todos los pueblos daban por sentado que existía una divinidad, ¿no? Cada quien y cada pueblo, cada nación ha ido considerando qué es y qué no es parte de su cultura, de su identidad, ¿no? Pero al final se puede, en resumidas cuentas, tener el pensamiento y la creencia que uno quiera, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, Nietzsche va a establecer esta negación de la divinidad, ¿no? Pero basado en un principio bastante racional. Nunca he visto, vamos, seguidores de la filosofía de Nietzsche agresivos, ni mucho menos contrarios, ¿no? Nietzsche va a proponer una filosofía, si bien es cierto, muy contradictoria, muy, digamos, que toca puntos muy delicados. Los diálogos que se van a tener en ese sentido van a ser muy fructíferos, ¿no? Porque se van a identificar estos deseos de Nietzsche, no por negar a Dios propiamente, sino por considerarlo un elemento histórico fundamental, ¿no? Para sus intereses, para una serie de elementos propios de esa coyuntura, de ese elemento de búsqueda de un sentido al vacío que Dios va a dejar, ¿no? Dirá Nietzsche, Dios ha muerto, nosotros lo hemos dejado. Bien, con eso, chicos, tenemos la filosofía del 19. Sí, estamos haciendo una introducción, chicos, ¿ya? Una introducción porque les decía, no podemos entrar de lleno al siglo XX, no podemos entrar de lleno a la filosofía contemporánea sin mencionar por lo menos los autores del siglo XIX, ¿no? La famosa filosofía del 19. Bueno, bien, hasta aquí no sé si es que hay alguna duda, pregunta, nada. Profe, Ya, disculpe. vamos, sí. ¿Podría repetir la parte del dialectismo, que era en contexto? Sí, les decía que antes del siglo XX, que es propiamente la edad contemporánea, se desarrolla la filosofía del siglo XIX, que es el preámbulo, ¿no? La introducción, si se quiere, el antecedente directo a la edad contemporánea. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que lo que vamos a encontrar aquí es una serie de elementos que se van a tratar durante el siglo XIX. En el caso de Hegel, la dialéctica, ¿no? Con la tesis, la antítesis, la síntesis. En el caso de Marx, con la lucha de clases sociales y tal. Y en el caso de Nietzsche, vamos a ver el tema del superhombre y el ateísmo, ¿no? Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Entonces hay que tener mucho cuidado por cómo nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Bien, perfecto. Ahora sí, creo que podemos pasar propiamente a la edad contemporánea. Vamos a mencionar algunas características propias de este periodo llamado contemporáneo, ¿sí? Primero, por ejemplo, la edad contemporánea nos va a dar a las primeras mujeres filósofas. Y esto es una gran novedad porque
porque hasta ahora todos los autores que hemos estudiado han sido varones, ¿no? Todos han sido varones. Recién ahora vamos a ver a las primeras mujeres reconocidas como tales en el ámbito de la filosofía. ¿Listo? Bien. Otra característica es la temática abierta. ¿A qué nos referimos con la temática abierta? Nos referimos a que los temas que van a tocar estos autores son temas distintos unos de otros. Tanto es así que cada autor tocará su propio tema. Cada autor tocará su propio tema. ¿Sí? De manera que es casi imposible incluso poder agrupar a estos autores. ¿Ya? Es casi imposible poderlos agrupar. Otra característica de la edad contemporánea es que vamos a ver una filosofía universal, ¿no? La filosofía contemporánea se va a desarrollar en cualquier parte del mundo. Vamos a ver filósofos estadounidenses, filósofos de Austria, bueno, de París, de Alemania, ¿no? Incluso bueno, podríamos mencionar ahora el tema de la Revolución Rusa y toda la filosofía posterior en Rusia, ¿no? Con los grandes literatos rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, ¿no? Bien, también en España, en general, en todas las regiones se irá desarrollando la filosofía con mucha fuerza. ¿Listo? Muy bien. Bien. Otra característica que yo diría que es muy, muy importante aquí es la influencia que tendrá la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Las dos grandes guerras no han sido situaciones aisladas ni situaciones que no tengan que considerar, sino todo lo contrario. Bien. Vamos entonces, ahora sí, con el primer autor propiamente contemporáneo, ¿no? Del siglo XX. Martin Heidegger, ¿ya? Un alemán que le tocó vivir las dos grandes guerras, muy famoso por ser uno de los grandes representantes del existencialismo, ¿ya? De los grandes representantes del existencialismo. Y en uno de los más importantes representantes del existencialismo. Tiene una obra muy importante que es El ser y tiempo. El ser y el tiempo. ¿Listo? Bueno, su filosofía fundamentalmente se va a basar en el tema de la muerte. ¿Mm? El tema de la muerte. Dice Heidegger, el hombre solo vive para morir, ¿no? El hombre ha sido entregado, arrojado en el mundo para morir. Su ser verdadero es la nada, dice Heidegger, ¿no? Haciendo una, repito, alusión muy fuerte a la situación que se le plantea para hablar de la realidad, ¿no? Y claro, la distorsión viene después, cuando no terminas de entender que hay gente que solo piensa en la muerte como el final, ¿no? Sin embargo, la muerte tendría que llevarnos a pensar en que cada persona es una vida distinta, ¿no? Y aunque estamos destinados a morir, todos nos vamos a morir, hay algo más que solo muerte en este mundo. Bien, entonces el tema de la muerte será muy importante. ¿Podemos reflexionar sobre la muerte de una manera positiva? Pues sí, ¿no? Hay un modo positivo de reflexionar sobre la muerte y real, ¿no? El hecho de, por ejemplo, valorar el tiempo, que es una de las consecuencias más significativas
Bien, el tema de la muerte con Heidegger. La siguiente autora es Simone de Beauvoir. ¿Sí? Es una de las feministas francesas más importantes del siglo XX. ¿Listo? Más importantes del siglo XX. Simone de Beauvoir será conocida en la historia de la filosofía. Bien. Entonces, Simone de Beauvoir será conocida como la mujer que habló de las mujeres. Teleporte. Por eso les digo que es muy Celular también importante tener está en cuenta cargando. que con Simone de Beauvoir lo que vamos a ver es esa lucha encarnada por una igualdad, por un reconocimiento, ¿no? Tanto es así que Beauvoir sí accede, sí logra la, la despenalización del aborto en Francia, ¿no? Es una activista muy fuerte. Se toma muy en serio el tema del reclamo por los derechos de la mujer. Su obra más importante es El segundo sexo, publicada en el año 49. Bien. Claro, el tema que va a tocar Simone de Beauvoir es un tema muy delicado, ¿no? Es el tema de la mujer. Ya les decía que esta autora es conocida en la historia como la mujer que habló de las mujeres, ¿no? Haciendo alusión a... Ok. Entonces, ¿qué podemos decir en la situación de Beauvoir, esta francesa feminista? Pues que va a intentar darle a la mujer voz y voto. Va a intentar... Bien, claro, el tema de la mujer va un poquito más allá porque ya es un tema hoy no como el del siglo XX, ¿no? Digamos que la mujer es respetada, es querida. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Listo, chicos? El tema de la mujer es un tema muy interesante y sobre todo muy delicado. Simón de Beauvoir deja en claro algo, ¿no? La mujer tiene que estar en la sociedad, tiene que hacerse en la sociedad y luego buscar pagar, digamos, de alguna manera esa atención que logra, ¿no? La mujer logra la atención que buscaba con la amenaza del feminismo, ¿listo? Y por último, pues no se ha podido conseguir un consenso respecto a lo que es o no ser mujer, por ejemplo, ¿no? Que es algo que toca Simone de Beauvoir, ¿no? Dice, las mujeres no nacen mujeres, sino que las mujeres se hacen mujeres, ¿listo? O dirá, ¿no? Las madres que tienen hijos son menos madres que las que no los tienen. Entonces vamos a llegar a ese punto de el extremismo feminista. Bien, bien. A ver, a ver. Ujú, aquí está. Vamos con el siguiente autor, Foucault. Ya, este autor también es francés y lo que le va a interesar a Foucault fundamentalmente es el largé social. ¿Listo? Este es un francés importante en el siglo XX, tiene importantes aportes en la filosofía política. Una de sus obras más famosas es La historia de la locura en la época clásica, un texto en el que cuenta justamente detalles sobre lo que considera que es la locura o cómo en las edades antiguas y medievales se intentaba buscar dónde estaba la locura, ¿no? Por ejemplo, él dice, en la Edad Media se pensaba que la locura la provocaban los dientes. Mm, Eso es lo que se llegó a considerar, ¿no? Decían, la locura, ¿dónde la encontramos para aniquilarla? Ah, está en los dientes. Entonces, al loquito hay que sacarle los dientes hasta que alcance hasta que alcance cordura, ¿no? Y así los torturaban. Bueno, es un texto bastante interesante este, el de la historia de la locura en la época clásica. Bueno, la filosofía de Foucault está dirigida fundamentalmente a la filosofía política. ¿Y qué es lo que pretende Foucault? Primero, bien,
Y cuando se plantea el tema del arjé social, o sea, el origen de la sociedad moderna, el origen de la sociedad en general, estaba... ok, entonces ahí es donde se va a ver el problema de la contradicción, ¿no? Por un lado dice Foucault, lo que hay que buscar es el origen de la sociedad, y ese origen está en el poder, en las relaciones de poder, ¿no? Entonces hay que identificar qué tipos de relaciones el ser humano establece a lo largo de su vida, ¿no? La primera es con sus padres, por ejemplo. ¿Listo? Por eso es que en tu casa no haces lo que te da la gana, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque hay una relación de poder con tus padres, ¿no? Hay un tema ahí de control que ellos ejercen. Entonces, claro, hay que tener el cuidado respectivo en ese sentido, ¿no? Hay que entender, según Foucault, que la realidad social se basa y se provoca gracias a las relaciones de poder y a la resistencia que este poder provoca, ¿no? Hay que resistirse. Ok. Bien, chicos, el arjé social y el poder. Y la última autora de este primer grupo de 4 filósofos es Hannah Arendt. ¿Listo? Hannah Arendt, una alemana de ascendencia judía que terminó exiliándose de Alemania por la persecución nazi. Estuvo una temporada en Francia y luego fue nacionalizada estadounidense. ¿Listo? Una de sus obras más importantes se llama Eichmann en Jerusalén, un reporte de la banalidad del mal. Eichmann en Jerusalén. Bueno, la filosofía de Arendt se basa en la filosofía política. ¿Qué dice Arendt en la filosofía política? Dice, para que un país no caiga en dictadura, para que un país no caiga en dictadura, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que defender el debate público. Para que un país no caiga en dictadura, tiene que defender el debate público. ¿Y eso qué significa? Que tiene que ser capaz de provocar en sus autoridades el hecho de que debatan sus ideas, ¿no? De que conversen sus ideas públicamente. ¿Y para qué? Para evitar una dictadura, para evitar un totalitarismo, ¿no? Para evitar a una persona con todo el poder en una sociedad. Y por otro lado, propone en segundo término el tema de la irreflexión, ¿no? De este concepto de irreflexión. ¿Y en qué va a consistir la irreflexión? Dice Hannah Arendt que los nazis, cuando mataban gente, no sabían lo que hacían. ¿Listo? No sabían lo que hacían. Y como no sabían lo que hacían, pues no van a ser responsables de aquello. Y evidentemente eso es un error, ¿no? Nadie en su sano juicio podría decir que los nazis no sabían lo que hacían, y menos quitarles responsabilidad. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No es que no se les consideraba, ni mucho menos, sino es que había una visión equivocada. No se puede decir de ninguna manera que los nazis no tenían responsabilidad. Sí la tenían, y repito, de modo sistemático. Bien. Entonces tenemos dos cosas en Arendt, el debate público y por otro lado el concepto de irreflexión. ¿Listo? Y vamos a ver a los otros autores que son, primero, Wittgenstein, ¿ya? Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Este autor es de Austria, pero se va a nacionalizar inglés, ¿ya? Se va a nacionalizar inglés. Y como inglés... Y como buen inglés, ya o sea, nacionalizado, será uno de los más importantes profesores de Cambridge del siglo XX y se hará miembro del movimiento analítico. Esto es muy importante porque el pertenecer al movimiento analítico ya nos dice cómo será la filosofía de este autor, es decir, de qué tema será, ¿no? De qué tema hablará. Y el tema que le tocará tocar es el lenguaje. Tiene dos obras, una primera, el Tractatus Logico Philosophicus, y una segunda póstuma, las investigaciones filosóficas, porque en la filosofía de Wittgenstein hay dos momentos, el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. ¿Qué pasa con el primer Wittgenstein? Él dice, el lenguaje se reduce a 5 tipos de proposiciones. O el lenguaje es proposicional o no es lenguaje.
O el lenguaje es proposicional o no es lenguaje. ¿Ya? Bien, eso por un lado. Pero ese pensamiento va a madurar y va a cambiar. Y vamos a pasar al segundo Wittgenstein. ¿Qué vamos a ver en el segundo Wittgenstein? Vamos a ver el hecho de despreciar la primera visión y ahora decir, no, el lenguaje no puede reducirse a 5 proposiciones. El lenguaje depende de su uso. ¿Listo? El lenguaje depende de su uso. Entonces ya tenemos una visión no reducida como en el primer Wittgenstein, sino más bien una visión, digámoslo así, amplia, ¿no? O más amplia, donde el lenguaje dependerá de su uso. El siguiente autor es Popper. Popper, de nacionalidad austríaca, es de Austria, y va a ser gran representante del neopositivismo. Ya una de sus obras más importantes se llama La lógica de la investigación científica. ¿Listo? Y vamos a ver cómo este autor hablará de la ciencia. ¿Sí? Como buen neopositivista, su tema de fondo, su tema central es el tema de la ciencia. ¿Y qué pretende Popper con el tema de la falsación? Dice, la ciencia se hace en base a hipótesis. Pero ¿qué sucede si tengo una hipótesis con 99 cosas buenas y una que está mal? Dice Popper, esa hipótesis hay que descartarla, porque basta un error para descartar la hipótesis. Basta un error. Entonces dice Popper, claro, si es más fácil buscarle el error a las hipótesis, pues lo que tenemos que hacer es eso, porque es más fácil. Basta un error para descartar, un error. Teniendo incluso muchísimas cosas buenas, basta un solo error. Entonces, a ese hecho por el cual se buscará el error en las hipótesis se denomina falsación. ¿Listo? Se denomina falsación o falsacionismo. Hay que falsar la hipótesis. Hay que falsar la hipótesis. ¿Listo? Bien, el siguiente autor es Thomas Kuhn. Este autor es estadounidense y el tema del cual nos hablará es de la historia de la ciencia. ¿Sí? Claro, aquí hay una cuestión importante, dice Thomas Kuhn, ¿cómo se desarrolla la ciencia? ¿Cómo avanza la ciencia? Pues tiene que hacerlo en base a estructuras establecidas, ¿no? Tiene que hacerse en base a un tema evolutivo y progresivo. Una de sus obras más importantes se llama La Revolución Copernicana, o también la estructura de las revoluciones científicas. Todas las obras de Kuhn están dirigidas al ámbito de la epistemología, ¿no? Al ámbito del estudio de la ciencia práctica empírica. Y en esa línea sus obras son clara muestra de ello. ¿Listo? Bien, luego es muy importante en Thomas Kuhn tener en cuenta lo siguiente. Dice, la ciencia no puede ser ni lineal ni acumulativa. La ciencia no puede ser ni lineal ni acumulativa. ¿Listo? La ciencia no puede ser ni lineal ni acumulativa. ¿Listo? No puede ser ni lineal ni acumulativa. Ah, ¿eso qué significa entonces? Si la ciencia no puede ser ni lineal ni acumulativa, ¿qué significa? Significa que va a tener que desarrollarse en base a paradigmas. ¿Listo? Va a tener que desarrollarse en base a paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo teórico explicativo, dice Thomas Kuhn, ¿no? Es un modelo teórico explicativo. Es el modo como se establecen los criterios generales de la investigación y, por lo tanto, del progreso de la ciencia. Esto dice, solo la ciencia puede progresar si es que se hace en base a paradigmas, nada más. Solo la ciencia puede progresar si se hace en base a paradigmas. ¿Listo? Listo. Y por último, ya para terminar, chicos, y pasar a nuestra práctica, si es que no hay preguntas. Ya, por último, vamos a ver a Donna Haraway, una de las
mujeres que también la UNSAS piden para su examen de admisión, Donna Haraway, y de todas las que hemos estudiado, todos los autores que hemos estudiado hasta ahora, esta es la única que sigue viva hasta hoy, ¿no? Donna Haraway. Esta mujer estadounidense va a plantear una obra referida al tema de la tecnología, ¿ya? Su obra más importante se llama Un manifiesto cyborg. ¿Listo? Estamos hablando del año 85 que se publica. Y fundamentalmente lo que pretende Donna Haraway es decir, el hombre no puede vivir sin tecnología. El hombre no puede vivir sin tecnología. Entonces, si el hombre no puede vivir sin tecnología, se entiende que necesita de ella para vivir. Y allí aparece el famoso concepto de cyborg, ¿no? El cyborg, que es una especie de híbrido humano-máquina, ¿no? De androide, digamos así, humano-máquina. Entonces, en ambos casos, en las dos definiciones, ya vemos un híbrido humano-máquina o androide, el cyborg representa el culmen del desarrollo humano, donde ya no se puede pensar en el hombre sin la tecnología. ¿Listo? Ya no se puede pensar en el hombre sin la tecnología. Siempre que se piense en el ser humano, hay que pensar en la tecnología, dice Donna Haraway. ¿Y de dónde proviene esta visión? ¿De dónde proviene este elemento? Para Donna Haraway, han habido tres momentos en los cuales han habido tres momentos en los cuales el hombre ha perdido superioridad, ha perdido la superioridad que tenía. ¿Listo? En tres momentos históricos, ¿no? El primero, dice Donna Haraway, es la propuesta de la teoría de Darwin, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el hombre con la teoría de la evolución? ¿Qué pasa con la teoría de la evolución de Darwin? Vamos a ver que el hombre pierde la superioridad que tenía. ¿Qué superioridad tenía el hombre? Pues estaba por encima de todos los seres. ¿Y con Darwin a qué se reduce? A ser el resultado de una simple evolución, ¿no? Una pieza más, un momento más, ¿no? Se reduce, se le quita superioridad, dice Donna Haraway, ¿no? Luego, un segundo momento, la revolución industrial, ¿no? ¿A qué se reduce el hombre con la revolución industrial? Pues se reduce a ser un simple objeto que puede ser reemplazado por una máquina, ¿no? Entonces, un segundo momento donde el ser humano pierde superioridad, ¿no? Y tercero, el avance tecnológico, el avance de las nuevas tecnologías, y sobre todo lo referido a la famosa tecnología diminuta, ¿no? Lo que hoy llamamos nanotecnología. Bueno, pues ya con esa visión, Donna Haraway establece estos criterios bastante novedosos, entendiendo siempre al hombre desde la luz de la tecnología, ¿no? No se puede de ninguna manera pensar en el hombre si no es a la luz también de la tecnología. ¿Listo? Listo, chicos. Y con eso tenemos a los autores propios de la edad contemporánea. No sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, por favor, algo que no esté claro. Ninguno, profe. Bueno, entonces vamos a la práctica. Si no hay dudas. Profesor, la hermenéutica, la hermenéutica también la podemos mencionar, es una disciplina filosófica, la hermenéutica es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar textos antiguos, textos clásicos, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia es sin duda el objeto de estudio más importante
de la hermenéutica, ¿no? Es una disciplina que se encarga de estudiar, de interpretar textos antiguos, escritos en griego, hebreo, latín, ¿no? Y hace una interpretación histórica sobre todo. Entonces, por eso decimos que la Biblia probablemente sea el objeto de estudio más propio de la hermenéutica, porque cumple las características, ¿no? Son textos, son antiguos, están escritos en lenguas clásicas, entonces cumple las características. Ok, alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Bien, entonces vamos a la práctica. ¿Ya? Les voy a compartir un enlace para que todos puedan ingresar al enlace que voy a poner en el chat. El primer momento de Wittgenstein. Wittgenstein habla en su primer momento de que el lenguaje se reduce a 5 tipos de proposiciones. El lenguaje se reduce a 5 tipos de proposiciones. ¿Ya? Ese es el primer momento en Wittgenstein. La fenomenología, chicos, simplemente es que este autor ya no lo considera la UNSA, la que es Husserl, ya no lo considera la UNSA, entonces por eso no lo hemos mencionado. Pero bueno, la fenomenología es una corriente que toma el concepto de fenómeno de Kant, que lo hemos estudiado la semana pasada, y lo lleva a su máxima expresión, ¿no? Una idea de poner entre paréntesis la realidad y preguntarse por el ser de las cosas. Eso se llama fenomenología, proviene del concepto de fenómeno de Kant, ¿ya? Bien, chicos. Muy bien. Vamos a la práctica. Les comparto el enlace. En el chat tienes el enlace. Ingresa allí, por favor, para ir a la práctica. Y les voy a dar unos minutitos para que puedan trabajar. ¿Listo? Vamos, chicos.
Ya chicos, vamos terminando. Tengo 4 respuestas en la plataforma. ¿Sí? Vamos por favor entregando nuestra práctica. Las diapositivas me dicen, a ver, déjenme considerarlo, ya, pero la idea es de que ustedes tomen apuntes y tal, ¿no? Puedan trabajar. Vamos terminando, por favor, con la práctica, chicos, ya quedan pocos minutitos. Tengo 16 respuestas en la plataforma, 15. Bien, a ver, voy a intentar compartirles los enlaces de las diapositivas. A ver, esa sería una de ellas y esta sería la otra. Ya, tienen los enlaces de las diapositivas que hemos usado hoy día, ¿sí?
¿Listo, chicos? Bueno, ¿me pueden confirmar si pueden abrir las diapositivas? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, ok. Bien, chicos, nada, pues entonces terminemos de trabajar la práctica. Repito, tengo solo 15 respuestas, ustedes son más de 60. Voy a dejar abierta todavía la plataforma para que envíen sus respuestas, ¿ya? Un abrazo para todos, cuídense por favor, nos vemos en la próxima semana, vamos a seguir verificando, estudiando los temas pendientes, ¿ya chicos? Estudien por favor, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, cuídense, gracias. Aló, aló, aló. Buenas noches, jovencitos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bien, Buenas chicos, noches, chicas, vamos a... profe. qué tal, Flor? Buenas noches. Bien, esta semana culminamos con los incas, ¿sí? Hemos visto una primera parte, ahora vamos a terminar con lo que corresponde a esta etapa de los incas. Bien, vamos a ver, déjenme buscar la diapositiva, ya la tengo por acá. No puedo. ¿Qué tal Noelia? ¿Qué tal Xiomara? ¿Qué tal Melania? Buonanotte. Misita, habilíteme, por favor. No puedo proyectar, no puedo compartir. No puedo compartir. Bien, mientras me habilitan. Este,
Habíamos visto la clase anterior a los incas con su origen, la pacarina, hemos visto un poco de su organización política. Ahora veremos un poco de su sociedad. Misita, no puedo compartir, habilíteme, porfa. Aló, aló. No, no, no. Bueno, hasta que me habiliten. Hemos visto entonces, les decía, lo que es el Capacuna, la relación de los incas gobernantes, ¿sí? La extensión del imperio. Hemos visto los periodos y lo que es la época, la organización política incaica. ¿Ya? Misita, porfa, habilíteme, auxilio. Nada. Bueno, voy a seguir hablando. Entonces sucede que, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama el gobernante que representa al Inca en las provincias? ¿Quién representa al Inca en las provincias incaicas? ¿Qué me dice? Tocrikuk o Apunchik. Muy bien, Yaneli. El Tocricuj o Apunchik, ¿sí? O también llamado Capaj Apu, ¿ah? El Capaj Apu. Muy bien. Entonces, ese es el que representa al Inca en las provincias. ¿Y cómo se llamaba el Hatun Curaca? Curaca Mayor. El Curaca Mayor, muy bien. Perfecto. ¿Y era el jefe de qué? Una Era el jefe. macroetnia. Muy bien, de una macroetnia, ¿ya? Una macroetnia. Entonces, pues ahí tenemos al Hatun Curaca, jefe de una macroetnia. Muy bien. Ahora, y el Curaca menor es el jefe de un pequeño aylus, ¿no? Obviamente hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en otro aspecto, recordemos, ¿cuál es